su contenido. El Pulso.hn y el Observatorio del Poder presentan Cuarto Poder. Estamos de nuevo acá ya viernes, hoy precisamente 10 de marzo de 2023. Bueno, ya va finalizando la semana. Qué rápido se está yendo el tiempo. Es un clima bien raro que estamos viviendo en este momento en Tegucigalpa. Durante la semana hizo un calor horrible. Hoy pues desde ayer está así algo, amenaza de lluvia, está algo nublado. Bueno, ya las predicciones del tiempo la semana anterior ya decían que esto iba a ocurrir, pero sí es un clima bastante loco lo que sucede aquí en el país precisamente, pues. Y bueno, ya estamos listos de nueva cuenta para abordar otro tema de importancia nacional, y usted pues lo puede escuchar a través de las frecuencias de Radio Globo. También ya está, lo puede ver si está fuera del país a través del Pulso.hn, a través de sus redes sociales. En este momento se está retransmitiendo Cuarto Poder. Don Carlos, ¿cómo se encuentra esta tarde? No, Brian Flores, estamos muy bien, se finaliza una semana y ya vamos a... La siguiente ya sería la mitad de lo que es el mes de marzo, y se fue el primer trimestre de este año. Estamos muy bien, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV Honduras, la compañía en producción, y Rona López en los estudios de radio. La política hondureña, después de 40 años, habrá quien diga que es adolescente, que es principiante, pero la realidad es que los 40 años en que volvimos a los procesos electorales, yo no voy a decir de vida democrática, porque la democracia en un Estado de Derecho es el bienestar de un pueblo, y cada día vamos peor, más pobres. De pobreza pasamos a extrema pobreza, de extrema pobreza a indigencia. Miseria. Y desconozco literal cuántas categorías para describir la paupérrima situación que vivimos como hondureños. Pero sí es importante hablar que las instancias que controlan el poder, los partidos políticos, y que en la última década, en los últimos 12 años, se han también regado como que fueran la plaga, porque antes del 2009 escribir un partido en Honduras habían más requisitos que los que se pide para el paraíso. Era más fácil conseguir una línea telefónica. Sí. Es otra cuestión bien difícil. Bueno, fíjate que la línea fija, a mí me voy a cambiar. No me costó obtener una línea fija, sino que, ni como periodista, sino que llegué y estaba de suerte. Creo que me tardé una semana. Yo tuve teléfono fijo. Sí. Pero mire, antes de inscribir un partido político en Honduras costaba, y no le menciono qué, porque no viene al caso. Sin embargo, después del 2009... los grupos de poder y los partidos conocidos como tradicionales instrumentos de las élites de poder de nuestro país abrieron el abanico con el propósito de que hubieran diferentes opciones para debilitar a la fuerza política surgida de las calles a raíz del golpe de Estado. Un error de la oligarquía de este país, el golpe de Estado, porque creyeron que iba a ser movimiento de 3 días, y los estudiosos en la materia, a quienes le pagaron esos estudios, los engañaron, porque la imagen es que Zelaya no tenía simpatía y que entonces le iban a dar la patada y allá se iba a quedar en el exilio, y no fue así. Todo el país se movilizó. Yo anduve por un mes con doña Xiomara Castro de norte a sur. Empezamos de oriente a occidente, después de sur a norte y al oriente de nuevo, y en todo el país tuve la oportunidad de ver cómo mi pueblo se movilizaba demandando el retorno a la institucionalidad, y no se dio.
Los grupos lograron controlar a través de la fuerza por espacio de 12 años. Y los resultados que tenemos son catastróficos, dramáticos para un gran segmento de la población que no tiene empleo, que no tiene acceso a la salud, a la educación. Pero traemos el tema que consultamos la semana pasada. Las reformas electorales no deben de hacerse hasta el 2024, sino el 2023. Y cómo esas estructuras políticas que tienen los partidos deben de funcionar o continuarán solo para las elecciones, Brian. Mire, vamos a ver, antes de ir con nuestro invitado, un reconocido experto en esta materia. Desde que se volvió pongámosle, eufemísticamente, al Estado de Derecho en 1982 con la Constitución de ese año, entonces se supone de que vivimos en una democracia representativa. Bueno, ese es un largo cuento, no acabaríamos hoy. El asunto es que a partir desde ese tiempo, pues recuerde que estaba el famoso bipartidismo tradicional, los cachurecos, los liberales en consecuencia. Después del golpe viene Libre, y con Libre viene el PAC, después viene el PSH, y con estos partidos se surge otra dinámica en la cual no congenia con los procesos electorales de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque tenemos ahora, ya no tenemos un bipartidismo, tampoco tenemos un tripartidismo, queremos dejarlo claro, sino lo que existe ahora es un sistema multipartidista, donde los partidos políticos, independientemente de su ideología política, tienen cuotas de poder. Libre tiene su cuota de poder, nacionalistas tienen su cuota de poder, los liberales tienen su cuota de poder, el PSH también tiene su cuota de poder. Entonces no se puede hablar de tripartidismo, sino un sistema multipartidista. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que en este momento el actual sistema de elecciones no permite de que en Honduras exista una segunda vuelta. ¿Por qué es necesario la segunda vuelta? Y quiero comenzar preguntándole al ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, al doctor Augusto Aguilar, ¿es necesario que haya una segunda vuelta? ¿Y por qué en este momento es urgente una segunda vuelta? ¿Y por qué los partidos actuales no encuadran en el actual sistema de elecciones? Gusto saludarlo, doctor. Conversamos con el doctor. Sí, adelante. El tema de la segunda vuelta es importantísimo, precisamente por lo que usted acaba de mencionar, que ya cuando ya desaparece el bipartidismo y surgen nuevos partidos, entonces ya no hay un solo partido que pueda obtener como resultado el 50% de la voluntad del electorado. Por eso los últimos, los presidentes antes de Xiomara, doña Xiomara Castro, me refiero a los dos gobiernos de Juan Rolando y a Pepe Lobo, salieron electos con un porcentaje del 30 y pico %, es decir, sin el respaldo de la mayoría de los electores. Lo de doña Xiomara pues es la excepción, la que sí sacó más del 50%. Y ya han sucedido casos también recientemente en otros países, como Dominicana, donde el presidente Abinader sacó más del 50%, y aquí nomás en El Salvador, que también tuvo en la elección más del 50% el actual presidente. Pero esas son las excepciones. En casi todos los países de América Latina existe la segunda vuelta como una forma de obtener un presidente en la que el electorado se manifiesta en más de un 50%. Eso le da más legitimidad a cualquier gobierno y da más tranquilidad también a los electores, porque no se quedan el sentimiento, esa es la duda de que alguien lo esté representando con una minoría dirigiendo los destinos de un país. Ya solo son 3 o 4 países, entre los cuales está México, Honduras,
Panamá y Paraguay, que no tienen segunda vuelta. Y en todos los demás existe. Y por supuesto, con sus diferencias. Hay variantes. No tienen el mismo sistema de segunda vuelta, sino que hay diferentes formas, pero sobre todo en la cantidad con las cuales no haya segunda vuelta. Porque cuando en un país se obtiene, por ejemplo, que es más o menos lo que tiene la mayoría de los países, que el candidato ganador de la primera obtiene 40% más una diferencia de 10% sobre el segundo lugar, entonces ya no es necesaria la segunda vuelta. O sea, como en el caso de las elecciones generales del 2021, sí, que se participó con varias fuerzas políticas, pero 3 eran las importantes. Doña Xiomara superaba su seguidor más cercano 17 o 18 puntos. Y al de la tercera fuerza, pues eso no habría que mencionarlo porque se superaba enormemente. No era necesario una segunda vuelta. Ya no era necesario, y aunque estuviera aprobada, porque al aprobarse tratarían las dos opciones. El 50% ya no hay, o el 40% más 10 de diferencia tampoco hay. En el caso de la última elección, doña Xiomara superó todo eso, y aunque hubiese estado aprobada, ya no existía la obligación de ir a una segunda vuelta. Que serían unas condicionantes, ¿no? Claro. Sí. Y así es en casi todos los países de América Latina, excepto en El Salvador, en Nicaragua. En Nicaragua no es el 40%, sino el 35%, más 10 de diferencia. Ya no se hace segunda vuelta. Doctor Aguilar, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, del otrora Tribunal Supremo Electoral, se conoció en que 2 de las instituciones políticas importantes en la caudal de votos en el país, pues están de acuerdo en que se lleve a cabo la segunda vuelta. Sin embargo, el Partido Nacional, que es la segunda fuerza política de oposición, está esperando, dice, una convención que el año pasado se conoció que iba a ser en noviembre, se dijo que para marzo de este año, hoy se dice que para mayo, y qué garantía que ellos realicen su convención extraordinaria. Lo que usted ha manifestado públicamente, doctor Aguilar, es que no se debe llegar al año electoral para estar haciendo las reformas, y nos mantienen en una incertidumbre a los ciudadanos. Sí, por varias razones. Si se aprueba la segunda vuelta, es necesario reformar la Constitución, porque tal como está en la actualidad, la Constitución establece que la fórmula presidencial que resulte triunfante lo hace con mayoría simple. Entonces, en este caso habría que reformar la Constitución en este artículo, que ya no sería por mayoría simple, sino que tendría que llevar el agregado siempre y cuando sea más del 40%, y además tenga una diferencia de 10% sobre su inmediato seguidor. Esa es una cosa. La otra reforma que habría que hacer si se aprobara la segunda vuelta es la fecha de las elecciones. Acuérdense que en este momento la elección general se lleva a cabo en la última semana del mes de noviembre. Entonces, si se aprobara la segunda vuelta, tendría que adelantarse por lo menos al mes de septiembre, porque si acaso se aplica, habría un tiempo de 30 a 45 días, que es lo que la normativa internacional, o por lo menos en América Latina, y cuando hay segunda vuelta se lleva a cabo 30 o 45 días después de la primera vuelta, si es cuando es necesario y cuando es aplicable. Sí.
Ahora bien, y en la otra cosa que dijo usted, que le doy toda la razón, esa reforma tiene que hacerse este año, porque las reglas del juego deben estar establecidas con suficiente anticipación antes de la convocatoria de las elecciones primarias. sí, o sea que aquí hablaríamos que solamente quedaría ya este año para emprender las reformas. Entre ellas se podría hablar hasta de una reforma constitucional para que fuese ratificado en la siguiente legislatura y en consecuencia entonces se adecue a la legislación vigente este novedoso mecanismo, doctor. Sí, efectivamente. La reforma tendrá que hacerse este año y ratificada, porque es reforma constitucional, ratificada en enero o febrero del próximo año, para que cuando ya toque la convocatoria, acuérdense que las elecciones van a ser en el 2025, entonces tendrían que estar aprobadas en el 2024, para que los partidos estén claros a qué es lo que van y cuál es lo que está en juego y cuál es el sistema que se les aplicará en los dos procesos electorales, primarias y las generales. Sí. Permítame, don Carlos, antes de cederle la palabra, vamos a ver, porque nos hemos fijado en otros países, bueno, haciendo comparaciones. En Honduras, recuerde que tenemos para marzo de 2025 las elecciones primarias. Tenemos en noviembre las generales. En caso de que se hicieran estas reformas, ¿habría necesidad, doctor, de ir a elecciones primarias o, como le dicen en Colombia, a consultas interpartidistas para definir coaliciones? Discúlpeme, doctor, le agrego a lo de Brian. Disculpe, doctor. Hay diferentes modalidades. Por ejemplo, en Uruguay el sistema es que las elecciones primarias, las elecciones primarias, fíjese que son, ¿sabe a qué? Que son equivalentes a la opción B que tuvimos nosotros en el 85. En el 85. Los partidos van a elecciones primarias y al mismo tiempo esas elecciones primarias se realizan y al mismo tiempo ya salen las listas cerradas de diputados y ya cada partido decide cuál es lo que va a llevar a las elecciones generales, pero ya con listas cerradas. La interrogante, doctor, es si entraría en vigencia o práctica a partir del 2025 o sería hasta el siguiente periodo. No, pues lo práctico sería que entrara ya a partir de 2025, porque si se aprueba la ley en el 2024, ya de ahí hacia adelante, como no es de carácter retroactivo y no se ha realizado ninguna acción para el proceso electoral, entonces sería aplicable al 2025. Le conocemos su compromiso, doctor, con perfeccionar el sistema electoral hondureño tan parapléjico. ¿Cómo queda la situación de las elecciones primarias? Por ejemplo, en Libre, que se practica un montón de grupos, pero un solo candidato presidencial, se suma una cantidad de estos movimientos. Y yo no sé si eso será, participación o qué, pero que en muchas ocasiones corresponde más para salir yo, que soy el dueño y propietario de un movimiento, que para fortalecer la democracia interna y crecer como partido. Sí, mire, lo que sucedió en Libre no es que todos llevaban a doña Xiomara. Acuérdense que participaron otros movimientos que llevaban otros candidatos. Nelson Ávila, a Carlos Eduardo, a Wilfredo Méndez. Entonces, los otros movimientos, sí hubo como cuatro, como eran varios movimientos, esos sí se pusieron de acuerdo, era una alianza entre movimientos para llevar a un solo candidato, una sola candidata. De tal manera que eso es, de alguna manera, favorece, de alguna manera, pero yo soy del criterio, tal como usted acaba de mencionar, coincidimos,
en que no debe haber tanto fraccionamiento en los partidos políticos. Lo ideal sería que en cada partido se inscribieran 2, 3, hasta 4 movimientos, para evitar también que sea un solo liderazgo, ¿verdad? Sino que haya un liderazgo y un ejercicio compartido en los cargos y en la administración de los partidos. Usted asesoró las últimas reformas electorales de la ley vigente. ¿En qué progresa la participación de las elecciones primarias? Yo trabajé en las 2 leyes. En la del 2004, siendo diputado, fui el coordinador de la comisión de dictamen. Y en esta última ley también participé como uno de los redactores. Y ahí se introdujeron algunas cosas que contribuyeron y que van a seguir contribuyendo a que las elecciones sean más transparentes y confiables. Les voy a mencionar dos de los aspectos más importantes. Uno, la incorporación de la huella dactilar para evitar que se voten los muertos y los ausentes. 2, la transmisión de resultados simultánea, no solo al organismo electoral, sino que también, por eso hablo de simultánea, sino también a los partidos políticos, para evitar eso de que se perdieron las actas, que no aparecen, que no las tienen. Entonces, los resultados, o que si solo el organismo electoral la recibe, esa información entonces puede enfrentarse a resultados diferentes o cambios. Ese es otro de los grandes avances. Y luego hay otro gran avance en esta ley, y es lo de la observación, que cada partido puede tener un observador a una distancia de 2 metros de la mesa electoral, observando todo el proceso y con la facultad de denunciar las irregularidades, haciéndolas constar en el cuaderno de incidencias. Entonces todo eso es para tener un mayor control, y de alguna manera eso sirvió para que usted se dio cuenta que en estas elecciones pues no hubo mayores señalamientos, precisamente por esas cosas que se incorporaron, y la otra por la contundente diferencia entre el ganador y el perdedor. No se avanza, doctor, en lo que se ha venido hablando desde las elecciones del 2001. Los distritos, la separación de elegir a los alcaldes y diputados del presidente de la República. No se avanza en esa materia. Sí, lo que sucede es que se está planteando la elección de diputados por distritos. Eso para mí no tiene ninguna ventaja. ¿Por qué, doctor? Eso es nada más para complicar, serviría para complicar la administración en general. Porque los diputados no son ni tienen atribución para estar haciendo proyectos ni manejando fondos en sus distritos. Los diputados se eligen para legislar para todo el país, y en casos especiales proyectos orientados a una obra o a un proyecto concreto, pero no es para administrar ni para realizar diríamos obras. Para eso están las municipalidades y las secretarías de Estado. Eso no le corresponde a los diputados. Por eso, ¿para qué hacer elección de diputados por distrito? Si ya están los distritos o los departamentos, tanto diputados por cada departamento, y vienen a legislar para su país, y en muchos casos en proyectos concretos para su departamento. Muy bien. Ahora bien, las elecciones separadas podrían ser para las corporaciones municipales. Ya varios países lo están haciendo, pero no sé si convendría o no en nuestro país, pero siempre es una posibilidad que habría que considerar.
Sí, solo permítanos un momento, doctor, vamos a un corte. Hay muchas preguntas que hacerle. Usted es conocedor de estos temas y solo permítanos un momento, ya volvemos. Está bueno. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable. Siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Muy bien, gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Fíjese una anécdota, doctor, antes de ir con nuestro invitado que también ya está en línea. Recuerdo que allá por 2012 le hice una entrevista al entonces magistrado suplente Denis Gómez. Recuerdo que en aquel momento el Congreso estaba enzarzado en si se aprobaba o no se aprobaba una nueva ley electoral. Le hice la consulta a don Denis Gómez y él me dijo lo siguiente: mire, Brian, una vez hablé con un dirigente nacionalista y él dijo que no iban a aprobar una nueva ley electoral porque eso implicaría que nosotros íbamos a perder las elecciones. No sé si usted en algún momento tiene otra anécdota que va en este contexto de que estamos hablando de temas de reformas electorales y una segunda vuelta, y que de hecho los mismos nacionalistas en algún momento se han opuesto. Sí, es que eso es casi, digamos, una creencia que tienen algunos dirigentes o muchos dirigentes, que si hay segunda vuelta, el que gana en primer lugar se queda aislado y todos de la oposición se unen para ganarle en la segunda vuelta. Pero fíjese que en la práctica no es cierto. Tengo toda una experiencia. Yo he estado en más de 100 procesos en América Latina. Y en las 80 elecciones, que más o menos aproximadamente elecciones de segunda vuelta, el que ganó la primera gana la segunda más o menos en un 70-75%. Hay casos excepcionales como los que se acaban de dar en Guatemala y en Costa Rica, que el que había quedado en segunda vuelta en la primera había quedado en segundo lugar, en la primera vuelta, y ya en la general, en la segunda vuelta, quedó de primero. Pero esas son excepciones. En casi todas las elecciones que se han realizado, el que gana la primera, en la primera elección, gana también en la segunda. Le agradecemos mucho, doctor, compartir con la audiencia de Cuarto Poder esta tarde sobre este tema de interés para la democracia de nuestro país, que seguimos buscando cómo responda realmente a los intereses de un pueblo y no como había venido siendo para un grupo. Muchas gracias, doctor. Antes de eso, doctor, por último, ¿usted cree que en el Congreso se aprueba la reforma constitucional y se aprueba una reforma electoral así como está fragmentado? Vea, lo más difícil es lo de la reelección. Lo de la segunda vuelta, pues también necesita cambio de reforma constitucional. Pero veo mucho más difícil lo de la reelección. Estamos en una situación difícil, crítica, porque ya hubo un presidente reelecto de hecho, pero la Constitución está intacta.
prohíbe la reelección y no admite, de acuerdo al contenido de nuestra Constitución, que una persona sea presidente 2 veces. Muchas gracias al doctor Aguilar, y de inmediato, Ronald, le damos paso al doctor Julio Navarro, consejero del Consejo Nacional Electoral. Hemos visto constante actividad en las últimas semanas del organismo electoral del país. Buenas tardes, doctor Julio Navarro, bienvenido a Cuarto Poder, gracias por compartir con la audiencia. Bienvenido. Muchísimas gracias, hombre. Encantado de estar en Radio Globo y en su escuchado programa. Doctor, hemos visto que ha tenido bastante actividad durante la última semana y lo que es el Consejo Nacional Electoral, reuniones con organizaciones de sociedad civil, con los mismos institutos políticos. ¿Qué resultados podemos informarle a la audiencia? Fíjese que a propósito de anécdotas, en 1938, un periodista norteamericano le dijo al general Carías que por qué no hacía elecciones. Y le dijo el general Carías, mire, las elecciones confrontan a los hondureños. Las elecciones, le dice, desencadenan en guerras civiles. Y en este país queremos paz, le dice. Por eso no hacemos elecciones. Pero hay otra anécdota de Carías. Cuando hay unas elecciones, recuerde que antes hacían elecciones para alcaldes en forma separada. Sí. Solo duraban 2 años. Cuando Tegucigalpa era una alcaldía y Comayagüela era otro, bien en el 38, dice Carías, pregunta el general Carías, ¿cómo vamos en Tegucigalpa? Ya ganamos sobradamente, mi general, le dijo. ¿Cómo vamos en Comayagüela? Le dijeron, en Comayagüela vamos perdiendo. Ahí nomás dijo Carías, llamen a Quiñones y le digo, acepte un decreto para unir Tegucigalpa y Comayagüela. Así apareció. Sí. Y recuerda, el primer alcalde del apellido Quiñones de todo lo que había el Distrito Central. Pues vea, sobre las cosas hoy en día se están hablando en forma temprana. En Honduras siempre, mire, la agitación por cambiar las leyes electorales se da en los últimos 7 u 8 meses. Ahora no. Se está hablando con tiempo y hay interés en grupos de incidencia, tanto gremial como de grupos sociales, y hay eco en los partidos políticos, discutiendo si es conveniente abrir una segunda vuelta. Y esto sabe que hay justificaciones. Desde 1902 hubo bipartidismo hasta las elecciones del 2013. De ahí para acá se colapsó el bipartidismo. Entonces hoy se plantea convocar a una posible segunda vuelta de las elecciones generales. Para eso se necesita una reforma constitucional que todos ya sabemos que necesita tanto del Partido Nacional como del Partido Libre, fundamentalmente los 2 partidos, para que eso se dé. Entonces yo creo que está en proceso el entendimiento. La tradición en Honduras, ¿cuál es? Siempre que hay reformas de carácter constitucional, por lo general, la primera reforma se da. Ya la ratificación de la reforma en una siguiente legislatura es que ha tenido problemas. Entonces yo creo que hay condiciones en Honduras para que la reforma constitucional de la segunda vuelta se dé. En esos elementos se ha informado que por la Comisión Electoral del Congreso de la República, acá nos dieron la noticia en este estudio y en este programa, Cuarto Poder, que Partido Liberal y Libre ya hay prácticamente un consenso de esa segunda vuelta, que es el Partido Nacional, que está a espera de su convención extraordinaria que mencioné en la introducción,
El año pasado dijo que iba a ser en noviembre esa convención extraordinaria, luego que en marzo, ahora se habla de mayo. Y si esa convención extraordinaria se va trasladando de fechas, vamos a caer en la misma historia de la incertidumbre, desconocer cuáles serán las reformas. Sí, así es, mire, los partidos políticos grandes, Partido Grande en Membresía, Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional, tienen que hacer convenciones para adaptar sus estatutos a lo que plantea la ley electoral que se aprobó en mayo del 2021. La mayoría de los partidos pequeños, como tienen otras instancias más rápidas, ya adaptaron las reformas de sus estatutos a la ley electoral. Entonces, estos tres partidos, es seguro que en sus convenciones, que son muy numerosas, van a discutir esas posiciones, si están de acuerdo o no. Mire, hay otro elemento hoy en día en el problema de las segundas vueltas. La mayoría de los países que tienen segundas vueltas, los sistemas partidarios ya desaparecieron hace tiempo. En cada periodo se crean nuevos partidos. Todavía nosotros en Honduras tenemos dos partidos de la época tradicional, pero cada día en Honduras los ciudadanos partidarios son menos. Entonces vea, una segunda vuelta, no hay discusión si el partido de gobierno sale derrotado en la primera o en la segunda o no, porque hay hoy un nuevo electorado que por lo general no tiene sentido de pertenencia a cada uno de los partidos políticos. Entonces, la segunda vuelta está llena de incertidumbre de quién puede ganar las elecciones, y más en Honduras, que no tenemos nosotros tradición. Ahora, ¿por qué también es importante la segunda vuelta? Mire, en Honduras es difícil pactar entre partidos políticas públicas, porque cada partido que llega quiere fundar de nuevo el país. La segunda vuelta podría servir para que los dos partidos que ocupan las primeras posiciones puedan pactar con un tercero o un cuarto partido. Políticas públicas que se reflejen en el Congreso Nacional o se reflejen en la constitución de los altos funcionarios del Estado, que puedan ejecutar un plan de gobierno que beneficie al país. Esos elementos son los que nunca se han podido llevar a cabo para profundizar en la democracia. Mencionó algo que yo creo, no es que creo, estoy convencido que los partidos tradicionales no lo estudian, no lo ven, ese nuevo electorado. Si usted le escucha el discurso, siguen hablando que fueron los creadores del Código del Trabajo, que fueron los creadores del Seguro Social, y yo tengo como 45 o 48 años de trabajar y no he tenido seguro social. Sí, ¿para qué crearon una institución si no han hecho que las leyes se cumplan? Y por allá vienen los otros también hablando de que son los garantes de la democracia, en donde tenemos el 74% de pobreza y donde ellos fueron los que perdieron y destruyeron el Estado del Derecho. No están pensando en ese nuevo electorado, si uno les escucha el discurso. Mire, para los partidos que sobreviven históricamente a este momento, y hace tiempo debió haber sido, ya no es de estar recordándole a nuevas generaciones de qué hicieron, sino de comprometerse qué están o deben hacer o qué han dejado de hacer en los últimos años. ¿Se imagina usted que declararon inconstitucional una ley que regulaba el marco de salud y no se ha vuelto a discutir en el Congreso Nacional? Yo siempre tuve la fe que los 26 médicos que hay en el Congreso Nacional de diferentes partidos
iban a cumplir ese papel, pero realmente el gran vacío sigue. Entonces vea, vivir rememorando el pasado ya no sirve como una carta de convocatoria a los ciudadanos para que voten a favor de algo. Hoy hay que plantear qué cosas debemos hacer, y para eso hay que pactar políticas, porque ya vimos que partidariamente no es posible. Antes era más posible porque el bipartidismo tenía mayor complicidad para llegar a acuerdos. Hoy ya no va. Entonces hay que, me parece a mí, entrenar nuevos espacios, hay que ceder en algunas posiciones que se mantienen radicalmente y buscar acuerdos. Mire, el país ocupa lo que dice usted, va. Mire, 74% de pobreza, una migración acelerada que hay hoy en día, y vea, migración no de gente que se va porque no tiene empleo aquí, sino que se está yendo gente que tiene empleo pero que no siente que el salario le sirve para sobrevivir, y entonces nos va gente calificada para trabajar, y eso afecta al sector empresarial. Pero el sector empresarial todavía cree que su capacidad competitiva está en los bajos salarios, en las exoneraciones que debe de tener, y no en el estímulo que debe haber al trabajo de los empleados. Ahí quería llegar al punto de esos radicalismos que estamos viendo en los partidos. Si usted se fija en el Congreso, que ningún partido tiene mayoría, pero observamos algunas fuerzas políticas que han ido radicalizando sus discursos, pero en particular hablemos de un partido, el Partido Nacional, que hemos visto últimamente que ese discurso lo ha migrado casi a posiciones de extrema derecha. O sea, ¿cómo poder llegar entonces a acuerdos, a consensos, para que se pueda pues fortalecer en primer lugar la institucionalidad, segundo, poder sacar adelante proyectos delicados electorales, por ejemplo, como las reformas electorales, don Julio? No, así es. Fíjese que hay una característica hoy en día. Yo soy de los que creo que el Partido Nacional no es un partido de extrema derecha, pero fíjese que su campaña fundamentalmente y sus manifestaciones están enfocadas a posiciones de derecha sin serlo. ¿Por qué? Decía Juan Manuel Gálvez en 1952, cuando le dijeron, usted pertenece a un partido conservador. No, dijo Gálvez, yo no soy conservador. En Honduras no hay nada que conservar, dijo. Todo está por hacer. Pero vea, la política de hoy, alguien crea miedo, alguien crea terror, crea zozobra, y esos elementos sirven para convocar al electorado. Ya nosotros vimos que en Estados Unidos estuvieron los últimos gobiernos convocados por el miedo, y así hemos llegado nosotros ahora. O sea, ahí viene tal cosa, ahí viene lo otro, prepárense. Yo creo que no va, porque sí, desconocemos que hoy, mire, el desarrollo de las comunicaciones, el aumento del grado de escolaridad de la gente, lo hace tener otra visión de las cosas que le hacen falta, pero tienes pues más visión de las cosas que se deben de hacer. Doctor Navarro, las elecciones del 2021, bueno, se dio una serie de irregularidades desde el Consejo Nacional Electoral y producto de la forma en que se llevó a cabo las famosas reformas a la ley. ¿Qué garantía tenemos que vamos a gozar de todas las libertades para el sufragio del 2025? Vea, la comunidad internacional califica muy bien las elecciones del 2021. Y también el 87% de la población hondureña cree que las elecciones del 2021 fueron transparentes. Pero hay un elemento que ya tiempo no existía en Honduras. Es el voto masivo que tuvo
la candidata que ganó las elecciones. Nunca había visto usted en Honduras que alguien ganara por 500,000 votos de mayoría. Entonces, mire, esa es la grandeza de un proceso electoral. Pero puede darse un proceso electoral a futuro muy cerrado. Y cuando hay un voto, una elección muy cerrada, el que garantiza un proceso realmente transparente y legítimo es el Consejo Nacional Electoral. Por eso nosotros, mire, estamos en un proceso de actualizar y modernizar. Partiendo, le voy a poner un dato. En Honduras hay 1,595 centros electorales de los 5,124 que existen que no tienen conectividad. Es decir, usted no puede tener los resultados de esas 3,400 urnas a las 11 de la noche del día de las elecciones. Entonces, las elecciones, esas son las urnas que entran por goteo durante los próximos 20 días. Y todo eso genera zozobra. Usted recuerda en el 2017. Correcto. Cuando tardaron un mes. Sí. Entonces, mire, necesitamos que las empresas que tienen contratos de prestar servicios de conectividad lleguen a estos 1,595 centros electorales. Y a propósito, el próximo proceso electoral a las 11 de la noche debe saberse quién ganó y quién perdió. Y que no nos digan que van a ir entrando, que van aquí. Eso no. Eso genera dudas. Ya en todos los países de América Latina, con enorme población, 80 millones de electores, usted 3 horas después del proceso sabe quién ganó y sabe quién perdió. Ahí hay un elemento que tiene que ver con las mesas receptoras de los votos. Tardan 24 y 26 horas en contar, en especial los diputados. ¿Cómo reducir ese tiempo? Hay una cosa interesante, mire. Francisco Morazán, Cortés, Choluteca, Santa Bárbara y Lloro, que tienen 20, 23 y 9 diputados, cuando participan 10 o 15 partidos, la papeleta electoral se vuelve inmanejable. Y allí es donde se producen los mayores atropellos a los partidos, a las personas que aspiran a cargos. Le voy a poner un ejemplo. En Honduras antes se codeaba fuertemente un partido contra otro. Fíjense que ahora en todos estos procesos, en la planilla de diputados, los codazos son al interior de cada partido. Es al interior de cada partido donde se pelea quién va a ocupar las primeras posiciones, y no el codazo electoral al otro partido, sino que esa es una cosa nueva que ha aparecido por la forma de elegir los diputados en ese tipo de papeleta. Entonces yo creo, mire, que a futuro, y a futuro le digo pronto, debíamos de poner otra modalidad. En esos departamentos que le mencioné, debería distritarse el voto. Tal vez no distritado a nivel uninominal, pero sí a nivel trinominal, para que no se den esas arbitrariedades. Le doy un caso. Mire, actualmente tenemos más de 900 urnas cuestionadas en los organismos judiciales de las elecciones primarias de los liberales. ¿Se da cuenta? Y tenemos más de 2,000 urnas cuestionadas de las elecciones generales. Sí. Ahora bien, ya para ir así aterrizando y antes de la pausa, solo le voy a dejar formular este interrogante. ¿Usted cree que sea necesario anticipar las elecciones primarias en Honduras como lo están pidiendo algunos actores? A la vuelta de la pausa me lo responde don Julio. Con gusto. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan.
Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlan.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable. Siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50.000 lempiras. Participas por cada 1.000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Nuevamente le repito, ¿usted cree que haya condiciones ambiente para que se puedan mover las elecciones primarias un año antes, como ocurría hasta antes de las elecciones de 2012? Mire, la ley actual dice que debe hacerse en el mismo año. ¿Y sabe por qué? Honduras no necesitan vivir confrontado electoralmente tanto tiempo. Le voy a poner un caso. Si usted hace las elecciones en noviembre del 2024, usted tendría que convocarlas en mayo, las primarias. ¿Y sabe cuánto duraría el proceso electoral? Duraría 19 meses. 19 meses después tendríamos quién es el presidente de la República o la presidenta. Entonces las elecciones deben de hacerse en el mismo año. Incluso, ¿sabe qué debíamos de estar? Reduciendo esos tiempos. 6 meses de convocatoria para unas primarias y 6 meses de convocatoria para unas generales. Usted ve que en los países de Europa en 45 días convocan a elecciones, porque ya eso no es complicado hacerlo. Entonces debíamos nosotros de acortar el tiempo para realizar los procesos electorales y que los gobiernos que surjan de los procesos tengan mayor tranquilidad en ejecutar sus políticas públicas y no entretener a los partidos de gobierno en campañas electorales permanentes. Por lo tanto, mi opinión como ciudadano es que las elecciones deben de hacerse lo que actualmente dice la ley electoral, que deben convocarse el 8 de septiembre del 2024 y realizarse el 9 de marzo del 2025. Así está establecido en la ley. Le agradecemos, doctor, la diferencia de atender a la audiencia de Cuarto Poder y compartir cómo van estas negociaciones de reforma. Solo permítame, don Julio, antes de que nos despidamos, ¿y usted cree que este actual Consejo Nacional Electoral, del cual usted también forma parte, se pueda hacer esa reforma para que estos procesos se hagan ya, si fuera posible, en el último semestre? No, yo sí creo que debe hacerse y hay que intentar hacerlo usted. No podemos nosotros vivir permanentemente. Pero hay un elemento, mire, hay gente interesada de los partidos en hacer un proceso electoral largo. ¿Por qué? En un proceso electoral largo sobreviven los que tienen muchos recursos económicos. Los aspirantes que nada más tienen la imagen personal no pueden competir. Claro. Gracias, don Julio. Muy amable por habernos atendido esta tarde. Gusto, a la orden. Saludamos a un estimado amigo y compañero hasta la colonia San Francisco, Lisandro Galo, y a la compañera Ana Sierra en la zona de El Pedregal, y al doctor Omar García. Gracias por escucharnos. Bueno, amigos. Encontrémonos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Don Carlos, nos vemos el lunes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó
Cuarto Poder.